Muy buen día, nosotros somos el equipo 4 y está conformado por Alba Samuel Javes, Flores Ramírez Jesús, Trujillo Enríquez María del Rosario, Gorgonio Fernando José, González Ramírez Luis Antonio y Zárate Anglada Irving Haidit. Vamos a presentarles el tema subdrenes, geodrenes, capas drenantes, drenes de penetración transversal y trincheras estabilizadoras. Como primer punto tenemos los subdrenes, por lo cual la definición que marca la norma N-CTR-CAR-1-03-009 nos dice que los subdrenes consisten en una red colectora de tuberías perforadas o ranuradas, las cuales se encuentran alojadas en zanjas para permitir recolectar el agua subterránea, con el objetivo de controlarla y retirarla, también minimizando su efecto negativo en las capas estructurales del pavimento. La ubicación de estos va a depender a partir de las observaciones directas que se hayan hecho en campo. Estas obras van a considerarse cuando la carretera se encuentre cerca o esté influenciada bajo las siguientes condiciones: cuando se encuentren filtraciones en taludes y también presente vegetación propia por los suelos saturados, por deformaciones o hundimientos, también por la presencia de niveles freáticos o excavaciones a cielo abierto, además de que longitudinalmente se encuentre a pie de taludes de corte y este sirva para interceptar filtraciones y los flujos superficiales que lleguen al nivel de la carretera, y de igual forma aquellos que conforman los terraplenes que se encuentran ubicados en zonas donde discurre el agua subterránea. Clasificación. Tenemos los subdrenes longitudinales, los cuales se van a colocar de forma paralela al eje de la carretera y serán coincidentes en su alineamiento horizontal y vertical. También están los subdrenes transversales, los cuales son aquellos que se van a construir perpendicular al eje del camino. También encontramos los subdrenes que son para pavimentos, el cual generalmente va a drenar y evacuar el agua que afecta a las capas estructurales del pavimento, como son la base y la subbase. Estos están diseñados para que se ubiquen debajo de la capa drenante de la estructura del pavimento. Y este tipo de tren no es muy adecuado para drenar corrientes muy grandes de agua subterránea. Tenemos también los subdrenes profundos, que son contrarios a la de los pavimentos, porque estos tienen la finalidad de drenar y evacuar el agua proveniente de flujos subterráneos. Estos subdrenes también pueden o no llevar tubería, y esto lo va a marcar de acuerdo a cómo venga el proyecto. Partes y o elementos de un subdren. Vemos aquí la sección típica de un subdren, el cual se encuentra del lado izquierdo. Vemos que su altura es variable y tiene una cama de arena que puede ir de los 5 centímetros hasta los 10. Vemos también la tubería perforada, el geotextil que cubre prácticamente todo lo que es el contorno de la zanja. También vemos que se encuentra la piedra, el relleno compactado. Además, vemos que esta es la mitad de la sección de lo que conformaría una carretera, ya que encontramos la base, la subbase, la subrasante y también tiene un bombeo. Y vemos la forma en la que drenaría hacia nuestro subdren. También tenemos los tubos, que estos son parte de los subdrenes y deben tener hileras de 4 y estas deben de estar perforadas y se deben ubicar a la mitad inferior con respecto al eje horizontal. Deben ser simétricos y con relación al eje vertical de la sección transversal. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos el corte transversal de un tubo y también nos dice que la hilera debe de quedar a 0,40 radianes o bien 22.5 grados del eje horizontal, y la segunda hilera debe de ir a 0,80 radianes o bien 45 grados y debe tener una tolerancia de más o menos 0.09 radianes o 5 grados para ambos casos.
También las perforaciones que lleva el tubo de perforación a perforación deben tener una distancia de al menos 100 milímetros, lo que serían 10 centímetros. Estos deben de ser de extremo a extremo y la perforación de cada agujero debe tener un mínimo de 5 milímetros. Factores y criterios de uso. En el diseño de un subdren, ya sea en una vía terrestre o bajo algún talud, debe de obedecer a las necesidades de poder controlar el agua superficial y debe ser controlada directamente con la relación que se encuentra dentro de la estabilidad de las estructuras viales, ya que siempre va a estar asentado en terrenos o suelos naturales y es necesario que para el drenaje superficial se debe delimitar la olla hidrográfica debido a que ésta pueda tener influencia sobre el tipo de vía que vamos a estudiar. Para el proceso constructivo empezamos con los trabajos previos, los cuales inician con el premarcado de la zanja de acuerdo a cómo lo indica el proyecto. De ahí empezaremos con la excavación. Para se debe emplear el equipo y procedimientos adecuados para que podamos obtener las dimensiones de la zanja, al igual que las características que marca el proyecto. El material que sea producto de la excavación se debe analizar para verificar si cumple con las especificaciones de relleno. De lo contrario, se va a quitar y si es que sí los cumple, simplemente se va a camellonar a una distancia mínima de 0.6 metros. Durante la excavación también se debe cerciorar de que las paredes de este talud sean lo suficientemente estables debido a que se debe de ver también la protección de las personas que van a trabajar dentro de la excavación. Los geotextiles son también parte que conforman el proceso constructivo. Estos lo que harán es, como usualmente debe utilizarse algún textil, estos tienen la capacidad de que dejan pasar el agua y es por esto que se colocan dentro de los subdrenes para permitir el paso del agua, pero también a su vez deben de evitar que pasen las partículas muy finas de suelo. También se procede a hacer la cama de filtro. Esta se hace terminada la excavación y previo a la colocación de la tubería. Se debe tener en cuenta que el material filtrante debe cumplir con cierto espesor y con ciertas características que debe de marcar el proyecto o bien la secretaría que establece por medio de las normas. Para las instalaciones de tubería, estos se colocarán dentro de la zanja con las perforaciones que ya fueron mencionadas anteriormente y se debe realizar simétricamente con el eje longitudinal del subdren. Estos tubos se van a colocar aguas arriba, de aguas abajo a aguas arriba, debido a que se debe de revisar también el junteo de los mismos. Como podemos observar aquí en la tabla, podemos ver el tipo de tubo y también la profundidad mínima que marca. Vemos los cerámicos, los plásticos, los de concreto y los de concreto armado. Para el junteo de las tuberías tenemos lo que son más comunes, lo que es el de concreto y el de PVC. Para el caso del de concreto se debe considerar un mortero que tenga o que esté elaborado más bien por un volumen de cemento Portland por 2 partes de arena. Esta cantidad debe ser mezclada con agua lo suficiente para que el mortero pueda ser trabajable y de esta manera podamos tener una junta cerrada de tubo y tubo para que se encuentre muy bien sellado lo que es la campana del tramo anterior. En el caso del PVC, las juntas se realizan de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Usualmente suelen ser con coples y deben tener algún sello. Para se debe de verificar la calidad
de los tubos y revisar que no haya imperfecciones físicas. De lo contrario, no se aceptarán. Para las salidas de los subdrenes se debe construir de manera que no queden sumergidos en agua y que tampoco sean obstruidos. También se debe de colocar alguna rejilla protectora para evitar el paso de los roedores y deben de ser pesadas para que se prevean o más bien se eviten los actos vandálicos. Ahora pasamos con lo que es el relleno. Una vez que ya hayamos realizado el tendido de las tuberías, se debe y que haya sido inspeccionado y aprobado, se debe colocar el material de relleno. Este material de relleno debe de cumplir con las normas de rellenos y se debe de colocar a ambos costados de lo que es la tubería y debe de rodearla. También, una vez que se haya realizado el relleno, se debe de apisonar el material de relleno restante, ya que haya sido bien producto de excavación o que haya sido traído de algún otro lado. Procedemos también con la impermeabilización. Para este se suele utilizar una superficie de compactación que se coloca comúnmente con material asfáltico. Este evitará que se pueda presentar hundimiento inmediato después de los trabajos realizados. Aquí podemos observar las imágenes que mostrarían el proceso constructivo de lo que es un subdren. Primero se empieza por la excavación de la trinchera o zanja, posteriormente se coloca el geotextil que debe de cubrir completamente el perímetro de la zanja y debe de quedar algo libre para cuando se termine de colocar el material de relleno. De ahí se procede a colocar la cama y el tubo. Posteriormente se realiza la colocación, compactación del material filtrante y una vez que se haya realizado eso, se envuelve el material granular con el geotextil que queda aún por encima y por último se termina por realizar la compactación de relleno. Para la cuantificación tenemos la imagen de la derecha, la cual es la sección de un subdren. Para establecer la cuantificación se realiza de acuerdo a cómo va el proceso constructivo. La excavación podemos ver lo que es el contorno de la zanja, se calcula cuánto se va a excavar por metro cúbico. Se ve también lo que es la cama de filtro, el geotextil, que este va a ser en metro cuadrado, también el relleno, ya sea que lleve relleno compactado del mismo producto de excavación o de algún otro lugar. También la tubería, se debe de ver los diámetros de la tubería, al igual que la longitud del subdren, y la impermeabilización también va de acuerdo a la longitud del subdren. Para los generadores, la construcción de los subdrenes se contrata a precios unitarios por unidad de obra terminada y la medida va de acuerdo a la cláusula 1 de la norma y se va a pagar al precio que esté fijado en el contrato. Estos precios pueden variar y se indica conforme a la cláusula F, la cual incluye los siguientes aspectos. El premarcado de la zanja, que bien es por metro lineal. También el valor de adquisición de los tubos. Este va a variar de acuerdo a que va a depender del proveedor que vaya a proporcionar estos materiales. También la carga, el transporte y la descarga de los mismos, así como también su almacenamiento. El relleno compactado y sin compactar va a ser por metro cúbico. En la excavación de zanjas, de acuerdo a lo que investigué, va a 24.65 por metro cúbico. La carga y descarga del sitio, de acuerdo a cómo lo apruebe la Secretaría, este material de excavación también se mide por metro cúbico. Los tubos perforados de PVC van de 122 por el metro lineal.
El material de filtro para subdren, que ya incluye también el acarreo, es de 216.95 el metro cúbico. La emulsión asfáltica que se ocupa para lo que es la impermeabilización es de 8.77 y este se mide en litros. La instalación del subdren, este se prevé por metro lineal y de acuerdo a la logística, también los tiempos de los vehículos que se van a emplear en el transporte de los materiales, al igual que las cargas y las descargas. También se agrega un costo por la conservación del subdren hasta que éste haya sido recibido por la Secretaría y también se debe de prever todo aquello que se considere necesario para la correcta ejecución de los trabajos de los conceptos. Hasta aquí terminaría esta primera parte de los subdrenes. El ejemplo se va a ver más adelante. Gracias.